Vamos a continuar, bienvenidos. Vamos a continuar con la clase 2. Acuérdense que yo les envié el cuadernillo para que puedan seguirlo desde allí. Si no, levanten apuntes. Pero bueno, hoy nos toca ver de esta materia, la teología de la cruz, el capítulo 2, que es la cruz vista desde la perspectiva del Padre. Eso es importante porque cada mirada que nosotros tenemos hacia la cruz revela una cosmovisión más profunda que nos ayuda a ver. Pero vamos a ver desde la perspectiva del Padre, qué pasó con la cruz del Calvario. Pero vamos a tomar lectura de Romanos 3. Romanos 3, desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Vamos a ver qué es lo que estos textos que el apóstol Pablo escribe revela desde la perspectiva del Padre. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y acá está el punto importante, versículo 25, a quien Dios puso, el Padre puso como propiciación por medio de la sangre, de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es importante ver este texto porque cuando nosotros contemplamos la historia de la cruz, la teología de la cruz, lo que narra los evangelios, lo que pasó en la cruz del Calvario, generalmente nos centramos en lo que por lo general las películas, cuando se hacen la película de Jesús, la pasión, la crucifixión de Jesús, se centra especialmente en el sufrimiento de Cristo, ¿no? Ustedes habrán visto que muchas personas ven la película Jesús y son conmovidos, terminan llorando, compungidos, porque nos lleva a eso. Entonces, generalmente cuando hablamos de la cruz, se enfoca mucho en el sufrimiento de Cristo. Y esto necesitamos nosotros entender porque ahí es donde vemos que hay algo más profundo todavía. Porque vemos al Salvador claramente allí coronado con una espina que perforaba su sien, venía de recibir latigazos, azotes, desgarrándoles su piel, habiendo sido escupido, también dice que le golpeaban trompadas en la cara e incluso le arrancaba las barbas, ¿no? Y obviamente clavado con clavos en sus manos, en sus pies, en esa cruz, en ese madero. Así que es un cuadro bastante desgarrador, bastante triste, bastante difícil de sobrellevarlo. Pero sin embargo nosotros vemos que en la cruz se debe observar no solamente desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. Porque acá vemos que dice el texto, Dios puso. En Juan 3 dice, Dios entregó, envió a su Hijo. Y vemos que hay un Padre que hace una actitud. Entonces necesitamos ver nosotros desde la perspectiva, observar la perspectiva de Dios. Porque la cruz también debe completarse, no solamente lo que nosotros miramos, sino lo que el Padre vio. Jesús en la cruz se refirió a nosotros, pero también se refirió al Padre. Cuando Él nos miraba a nosotros, Él dijo, Padre, perdónalos, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Pero en algún momento de su agonía, Jesús dijo, Elohi, Elohi, lama sabachthani, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Había una conexión con la gente que estaba allí y había una conexión con el Padre. Entonces, si nos miramos nosotros desde la perspectiva humana a una cruz, nosotros vamos a ver a un hombre sufriente. Vamos a ver a un hombre desgarrado por el dolor y pagando las consecuencias de nuestros pecados. Pero si miramos bíblicamente desde la perspectiva del Padre, ¿qué pasó? ¿Qué logró? ¿Qué sucedió? ¿Por qué es tan importante la teología de la cruz? ¿Por qué el cristiano no puede vivir sin hablar de la cruz de Cristo? Porque lamentablemente si no se hace ese énfasis, muchos van a tener una idea equivocada del Evangelio mismo y de Dios mismo. Porque algunos imaginan un padre lleno de amor, intentando salvar a su hijo. Hay una canción que decía que el padre no pudo y tuvo que esconder su mirada y no pudo tanto dolor ver a su hijo. Y eso no es bíblico. El Padre lo entregó. El Padre lo entregó. Entonces, si hay una distorsión, una imagen equivocada de Dios, vamos a imaginarnos que Dios quería salvar a muchos hombres mientras su hijo amoroso estaba tal vez siendo como una entrega final para ver si podía salvar, pero tratando de persuadir a un Dios airado que no lo destruya. ¿Cuántas cosas, no? Y así surgen los falsos evangelios. ¿Qué hay en todo esto? ¿Qué es lo que expresa la Biblia? La Escritura presenta una realidad muy diferente. Y es nosotros lo que debemos usar la palabra para ver por qué la Escritura dice que el Cordero fue inmolado ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. No había sido creado en el cielo, en la tierra, y ya la Biblia dice que el Cordero fue inmolado antes. Y ahí está haciendo referencia a un plan de redención. Hay un plan eterno de redención. Entonces la cruz fue claramente la idea de Dios, un plan de Dios, un decreto. Porque esa idea del Padre de salvar, Dios quiso salvar así. La cruz fue voluntad del Padre, fue idea del Padre, y la cruz fue planificada por el Padre antes de la fundación del mundo, y la salvación claramente nace del corazón de nuestro Padre eterno, un Padre que nos ama. Entonces en la cruz nosotros vemos perfectamente la armonía que hay entre la justicia de Dios, la santidad, la sabiduría, la gracia y el amor divino. Todo eso hay un encaje armónico de la expresión de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos en esta segunda clase ver la perspectiva de Dios? Porque cambia el enfoque como nosotros lo miramos, ¿sí? Usted habrá visto que popularmente cuando llega Semana Santa la gente se compunge de corazón y la gente exhibe una escultura de yeso de un Jesús sangrante y muerto, o en un cofre, en una urna, ¿no? Y pareciera ser que ese es el momento de dolor. Pero desde la perspectiva del Padre, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que la Biblia revela? Y por eso es que necesitamos tener una cosmovisión bíblica acerca de la cruz. Lo primero que encontramos nosotros es justamente que la cruz de Jesús, esa cruz que nosotros conocemos, revela un mensaje. Hay un claro mensaje para toda la humanidad. Revela la santidad de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 3, ese trisagio que vio el profeta Isaías cuando el templo fue abierto y vio la gloria de Dios, vio los seres angelicales cantando un trisagio diciendo santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y ahí es donde nosotros vemos que Dios es absolutamente santo. Y ya lo explicamos la otra vez. Todos sus atributos, todas sus perfecciones, el único atributo que resalta 3 veces es la santidad de Dios. Entonces la característica más exaltada de toda la Escritura es la santidad. Dios es santo y la consecuencia del pecado es la inmundicia ante sus ojos, la corrupción moral radical de todo ser humano.
Por eso es que la santidad de Dios significa que Él está completamente separado del pecado. Dios está completamente separado del pecado. No puede aprobarlo, no puede minimizarlo, tampoco puede tolerarlo, mucho menos puede ignorar. Así que si hay pecado, Dios va a reaccionar contra el pecado. Pregunta, ¿ustedes tienen pecado? ¿Por qué es que Dios no reacciona contra nosotros? Algo ha pasado. Pero Dios no tendrá por inocente al culpable. Si nosotros entendemos la gracia, podríamos decir siempre, gracias Señor porque no nos pagas conforme a lo que merecemos. Pero la cruz revela justamente la santidad de Dios. Porque nosotros siendo padres malos sabemos actuar con bondad a nuestros hijos. A veces nuestros hijos se merecen un castigo y ahí nuestro hijo llora y nos suplica por favor que lo perdone, que no va a hacer más y nosotros decimos, bueno, está bien, te perdono. Y no lo castigamos. Nosotros debemos pensar que el Padre de la única forma que pueda perdonar es cumpliendo su justicia. Y por esa razón es que la santidad de Dios tiene algo muy profundo mensaje que revela la cruz del Calvario cuando hace mención justamente a el texto que escribe el profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 13. El profeta dice, muy limpio de ojos eres para ver el mal. Muy limpio de ojos eres para ver el mal. Dios no puede tolerar la inmundicia. Dios el Padre no puede aprobar el pecado, ni convivir con el pecado, ni tolerar el pecado, ni ignorar el pecado. Por esta razón el pecado no puede entrar impunemente a su presencia. Hay un salmo que nos ayuda a entender esta verdad. Salmo 15, y comienza diciendo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? La pregunta del salmista. ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Y cuáles son las características? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. La pregunta es, ¿calificamos nosotros para estar en su presencia con toda esa lista? Absolutamente. ¿Quién entrará en tu presencia? ¿Quién habitará en tu morada? Pues claramente nosotros vemos que Dios no puede tener ningún acercamiento con ninguna persona por su condición de pecadores. Entonces la cruz revela un plan. Nosotros desde esta perspectiva vemos a alguien muriendo, a alguien sufriendo, a alguien que está agonizando por el maltrato. Y lo que hace la gente es compungirse en su dolor por lo que está viendo en ese cuadro. Pero desde la perspectiva del Padre vemos una realidad diferente en la cual nosotros podemos encontrar que Dios ha hecho esto para mostrar que Él es 3 veces santo. Por eso es que acá se presenta un dilema, un problema. Y el problema que se plantea es justamente qué hacemos con causa de la santidad divina. Y esto sí es que es un dilema de la redención. Porque el hombre pecador se va a presentar delante de un Dios santo. Y Dios no tolera el pecado. Dios elimina el pecado. ¿Cómo puede un Dios santo recibir a pecadores culpables? Siendo un juez justo, siendo 3 veces santo. ¿Cómo puede perdonar sin comprender su justicia? Sin comprometer su justicia. ¿Cómo puede alguien presentarse así? ¿Cómo puede mostrar su misericordia sin dejar de ser santo? ¿Te acuerdas que le dijimos que si alguien asesinaba a toda tu familia y lo llevábamos al juez y el juez dice, yo soy un juez bueno,
te perdono, no lo vuelvas a hacer, nosotros diríamos que es un juez injusto, porque nosotros exigimos justicia. Dios es justo. Y para que sea justo y el tenido por justo, debe alguien pagarlo. Y si Dios simplemente ignorara el pecado, Dios dejaría de ser justo. Dios no puede decir, bueno, hago de cuenta que no ha pasado nada. Eso no soluciona absolutamente nada. Si castigara a todos los pecadores sin excepción, nadie sería salvo, porque no hay justo ni siquiera uno. Entonces la cruz es la respuesta divina a este dilema, ese gran problema, cómo reconciliar a un Dios 3 veces santo con un hombre pecador, radicalmente y totalmente pecador. ¿Cómo puede haber esto? La cruz resuelve ese problema. ¿Por qué? Porque la cruz claramente revela la justicia de Dios. Allí nosotros encontramos justamente la expresión de un Dios justo, la justicia de Dios. Pues Dios no pasó por alto el pecado. Dios no dejó pendiente esto. Si vamos a Romanos, vamos a ver la condición de la culpa del hombre. No es culpable Dios, el hombre es culpable de sus hechos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, ¿qué vemos nosotros? Que la ira de Dios se enciende a causa de la injusticia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y como nosotros vemos que acá hace referencia a la impiedad, inmediatamente se asocia la condición del hombre caído expresando la inmundicia de su corazón. Por eso es que el versículo 23 dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esto vemos nosotros que hay una respuesta a esta expresión. Pero el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. El hombre vive en inmundicia por causa de su pecado. El pecado es inmundicia. Dios es 3 veces santo. Y su justicia es la que revela en la cruz del Calvario. Por eso es que era necesario que aparezca justamente esta expresión de su justicia exhibida públicamente. Es entonces donde vemos en Romanos capítulo 3, que hemos leído recién, el versículo 25, y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. O sea, Dios quería que conozcan su justicia, que Él no puede ser pasado por alto, el pecado, Él no puede pasar por alto. Debía expresar su justicia. ¿Cómo lo hizo? Dios puso a su propio Hijo como propiciación. La palabra propiciar es aplacar la ira, es calmar. Y lo único que podía calmar la ira de Dios era la justicia satisfecha. Y esa justicia satisfecha se propició con la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes entraban al tabernáculo, ellos traían la sangre de los machos cabríos y de los becerros que desgollaban en el altar de sacrificio en un tazón. Ellos pasaban por el lavacro, se lavaban y se purificaban después de haber sido manchado con toda la sangre, y con ese tazón entraban al lugar santo y empezaba el ritual de la ceremonia de la obediencia al Señor. Pero el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con ese tazón. Y ahí estaba el arca del pacto, donde la gloria de Dios estaba allí. Y la tapa de la arca del pacto se llama propiciatorio, ¿sí? Entonces el sumo sacerdote tenía que hacer aspersión con su mano, con la sangre, rociándola sobre el propiciatorio para que
esa gloria, ese brillo que salía del oro puro que tenía la tapa de la caja, sea cubierta con la sangre. Entonces, así es como se manifestaba la propiciación por medio de la sangre. Entonces, Dios quiso mostrar esto, su justicia, manifestarla, porque solamente la sangre de Jesucristo lo podía hacer. Así que durante siglos Dios había soportado con paciencia los pecados de los hombres desde Adán hasta Jesucristo. Dios tuvo paciencia. Y desde Adán hasta Cristo, innumerables pecados habían sido cometidos. Es más, nosotros respiramos y pecamos. Esa es la naturaleza caída. Por eso es que la pregunta es, ¿dónde estaba el castigo? ¿Había Dios ignorado la maldad anterior? La respuesta es no. La respuesta es no. Porque toda justicia que parecía retrasada fue descargada en la cruz de Jesucristo. Por eso vemos nosotros acá en Romanos capítulo 2, versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira en la revelación del justo juicio de Dios, el cual Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Si aquel que rechaza el Evangelio está acumulando toda su iniquidad, toda su rebelión y sus pecados como injusticia para pagarla el día del juicio final. ¿Por qué va a pagar a cada uno conforme a sus obras? Porque han rechazado. Jesucristo tomó todos los pecados y fueron sobre Él. Y la justicia de Dios vino sobre Él. Por eso es que nosotros podemos ver que toda justicia que parecía estar postergada, demorada, retrasada, fue cargada en Cristo Jesús y Él pagó en la cruz. Por eso es que la justicia quedó totalmente satisfecha por el Padre. El Calvario, Dios castigó el pecado de todos con severidad que merece. Por eso es que nosotros hemos sido diferidos. La ira de Dios no vino sobre nosotros, que merecíamos, vino sobre Jesucristo. Entonces, en lugar de descargar ese juicio sobre los pecadores, Dios descargó sobre el sustituto, a quien Dios puso como sustituto, Jesucristo. Él pagó por todos tus pecados. Él pagó por todos mis pecados. Jesucristo tomó mi lugar, tu lugar. Por eso Isaías 53:6 dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y esto es una realidad espiritual porque nos lleva a creer la imputación, que forma parte de la forma en la cual Dios logra que la justicia sea satisfecha. Es importante ver que Dios no deja pasar su ley, sino que la lleva al cumplimiento perfecto. Y Jesucristo lo hizo. Por eso es que la cruz demuestra que Dios no toma el pecado a la ligera, sino seriamente. El problema del hombre es el pecado. No es la ansiedad, la soledad, los vicios. Es el pecado. Es la naturaleza pecaminosa. Y hasta que no conozcamos la gravedad del pecado, nunca vamos a entender la importancia de su gracia. Eso es así. Por eso es que ni siquiera en su propio Hijo fue eximido cuando Él tomó nuestros pecados. Jesús en Getsemaní decía, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se eche mi voluntad, sino la tuya. Él tomó nuestro lugar, Él ocupó el lugar de los culpables, por eso es que la justicia divina fue completamente satisfecha. Dios no va a exigir que se pague 2 veces por la misma pena. La penalidad de nuestro pecado ya fue pagada en la cruz del Calvario. Y eso nos trae paz por la obra que Dios hizo. Por eso la salvación es de Dios, no es nuestra. Yo no puedo perder algo que no es mío. Él me la ha dado y Él la preserva. Entonces entendemos que esa vida nueva que nos ha dado el Señor, que ya es el resultado de la justicia divina, fue la que trajo satisfacción al Padre
y ya fuimos propiciados delante de Dios. Por eso allí en Romanos capítulo 5, que dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es la obra que hizo el Señor. Dios planificó la forma en que iba a exhibir su justicia, que íbamos a ser perdonados y que íbamos a recibir la imputación del logro que tuvo Jesucristo. Por eso dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira ya no va a ser sobre nosotros, los que por la fe hemos creído en la obra de Jesucristo. La ira va a ser sobre aquellos que acumulan ira para el día de la ira por su corazón no arrepentido, por haber rechazado el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que toda persona debe saber la buena noticia. La buena noticia es que ya Cristo tomó su lugar y pagó en la cruz del Calvario. Así que mis hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros. Así que no quedó ninguna condenación futura para aquellos que están unidos ya a Jesucristo. Nunca más. Nosotros estábamos bajo condenación y ahora hemos sido justificados. Fíjense en lo que Jesús le decía a Nicodemo en Juan capítulo 3. En la charla final, necesitas nacer de nuevo, le decía. Pero cuando vemos nosotros este diálogo con Nicodemo, Jesús dice esto, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Porque ya el mundo estaba condenado en delitos y pecados. Ahí encontramos nosotros el propósito de esta obra de justificación. Por eso es que cuando ya lo logró, Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa revela la cruz? Ya dijimos que la cruz revela la santidad de Dios, la cruz revela la justicia de Dios, pero también la cruz revela el amor de Dios. ¿Hay amor allí en la cruz? ¿Qué te parece? Si nosotros deberíamos haber muerto en esa cruz. Sin embargo, nosotros vemos que el amor de Dios toma la iniciativa. Porque el amor de Dios no fue una reacción a algo bueno en nosotros. No es que Dios dijo, bueno, has hecho mucho mérito portándote bien, entonces voy a tener un favor de salvarte. No hay justo ni siquiera uno. No hay nadie que sea bueno, dice Romanos. No hay nadie quien entienda ni quien busque a Dios. Aún a todos nos hicimos inútiles, aborrecíamos a Dios, huíamos de su presencia. Así que no fue una reacción a algo bueno que Dios vio en nosotros. No amó porque fuéramos nosotros dignos de recibir amor. Nosotros no somos dignos de tanta gracia, de tanto amor. No amó porque nosotros le buscáramos, porque la palabra dice, nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Y no amó porque nosotros merecíamos compasión. Tampoco merecíamos compasión. Éramos culpables. Romanos 5:8 dice claramente lo que hemos leído, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es importante ver que la obra de amor no fue verbal, sino real, demostrativo. Él no solo amó diciendo te amo, sino que lo demostró. Por eso es que Jesús decía, si ustedes dicen que me aman,
guarde mi palabra. Guarde mi palabra. Porque el que me ama guarda mi palabra. Es la realidad. Así que el amor divino toma esa iniciativa. Dios amó cuando nosotros éramos rebeldes, cuando éramos profanos, impíos. Dios nos buscó cuando nosotros huíamos. Por eso en Juan 6, cuando Jesús dice, nadie puede venir al Padre si no fuese traído por el Padre. Y esa palabra traído por el Padre es la palabra griega traducida elkuo, que significa arrastrado, traído por la fuerza. Yo no iría jamás a buscar a Dios por mi naturaleza. Dios me arrastró a Él. Dios me trajo a Él. Esa es la expresión de amor. Ni más ni menos si yo estoy por caerme de un precipicio y Dios extiende su mano y Él me sostiene y me saca del peligro. Eso es amor. Por eso es que Dios nos salvó cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente. No podíamos adorarle, no podíamos darle gracias, no podíamos obedecerle ni bendecirle porque estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso es que nosotros vemos que Dios toma la iniciativa, pero también vemos que la cruz revela el amor de Dios porque el amor entrega lo más precioso. Cuando usted ama, entrega. Y hemos leído Juan 3:16 recién. Fue tan grande el amor de Dios que entregó a su propio Hijo para salvar un mundo pecador, rebelde, que aborrecía a Dios. Eso dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra de tal manera habla de la magnitud, del alcance, de la magnitud de ese amor. Por eso es que el Padre entregó aquello que era infinitamente valioso para Él. Él dijo en voz audible el día que Jesús se bautizó, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Dios entregó a su Hijo. Lo que son padres, piensen por un momento lo que sería para nosotros entregar a uno de nuestros hijos a morir. Dios el Padre entregó a su Hijo por salvar a alguien que le odiaba, a alguien que le aborrecía, a alguien que no quería saber nada, que huía, que era rebelde. ¿Se acuerda de Saulo de Tarso? Dios lo amó y Dios lo salvó. Ese apóstol Pablo decía que fue amado de tal manera que él podía entender que su gracia era solamente lo que necesitaba. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso el Padre expresó de una forma evidente, entregando lo más precioso. No vio el arcángel más importante que tenía o un ángel poderoso que puede tener para enviarlo a morir. Ni tampoco a uno de los mejores profetas de la historia que haya existido enviándolo a morir. No lo presentó el padre Abraham para que los judíos vieran que es su padre Abraham, moría por ellos. Tampoco envió a ninguna criatura especial que pueda haber formado para eso. Él entregó a su propio Hijo y esa es la magnitud de la entrega y la expresión del amor sacrificial que el mundo no puede entender. Y aún Jesús decía, vosotros sois mis amigos, porque un amigo su vida da por ellos. Mientras más comprendemos quién es Cristo, más entendemos nosotros cuánto costó nuestra redención. Por eso es que la teología de la cruz nos ayuda a ver todos los ángulos, la perspectiva de nuestra salvación. ¿Qué otra cosa revela la cruz de Cristo? Qué importante es entender que cada vez que nosotros vemos la cruz, no vemos simplemente un madero y a una persona que fue ensangrentada y muerta. Lo que mira el mundo general. En cada aspecto de la cruz hay un mensaje. Y por eso el apóstol Pablo decía, yo no quiero escuchar otra cosa más que ustedes prediquen a Cristo y a este crucificado. Porque allí, ¿se acuerdan en la clase pasada? Colosenses capítulo 2, 15, 13 en adelante, allí fue clavada el acta que nos era contraria, exhibiendo y triunfando sobre potestades y despojando a los principados.
hemos triunfado, Cristo ha triunfado en la cruz. Así que nosotros vemos que acá hay una expresión muy importante, por eso es que la cruz revela sabiduría de Dios. Ese plan eterno de redención fue un plan claramente pensado y manifestado desde la eternidad. Acompáñenme en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice, versículo 3, fíjense en cómo nuestra salvación es trinitaria. Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo obrando nuestra salvación. Acá vemos nosotros que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a Dios el Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, ahí está el Hijo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Hay una elección, hay un propósito. En amor hay una expresión. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, una voluntad afectiva, un deseo de querer hacerlo. Eso significa. Para alabanza de su gloria, la gloria de su gracia. Ahí encontramos nosotros el propósito y el motivo para que nos salvó. ¿Para qué? Para que alabemos su gloria, expresada por su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Noten ustedes que todo esto forma parte del plan eterno, antes de la fundación del mundo. Para Dios ya estábamos aceptos, porque ya nos escogió en el amado, ya estábamos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. No es que si yo hago méritos de buen cristiano o mal cristiano, si me sé la Biblia, si voy todos los domingos a la iglesia, no es ese el mérito, es Jesucristo. La cruz del Calvario revela sabiduría, un plan eterno de redención. Y dice, a quien tenemos redención por su sangre, ya está hablando del Hijo, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El Padre es glorificado, el Hijo es glorificado, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito al cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y en Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Ahí está la tercera persona de la Trinidad. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto no puede suceder como un accidente. No puede suceder como un plan B. Hay un plan eterno de redención. El Padre actuando, el Hijo actuando, el Espíritu actuando para que nosotros seamos los receptores de esa gracia y que podamos glorificar y alabar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos queridos, la cruz no fue una improvisación. Absolutamente. No fue una improvisación. La caída de Adán no fue una improvisación. Dios tenía planificado todo. Dios quería dar a conocer su gracia desde el momento que Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Dios quería mostrar una redención cuando cubrió la desnudez de Adán y Eva, matando a un animal y cubriéndolo con su piel. Dios quería mostrar esto. Por eso es que no fue una improvisación. La cruz no fue un accidente histórico en el cual podemos ver que salió mal el hecho de querer ser un maestro con muchos discípulos y entonces los judíos y los romanos terminaron matándolo. No fue un accidente histórico. No fue un plan B o un plan de emergencia, ya que esto se salió de control. Vamos a ver cómo
paramos y frenamos el mal. La Escritura enseña que Cristo fue destinado para esta obra desde antes de la fundación del mundo. Dios había determinado eternamente salvarte. Dios ya había pensado salvarte, ya planificó salvarte. Y así hay muchas personas que aún no le conocen, que ya son salvadas por el Señor desde la elección, pero en ello no se aplicó porque nadie les dijo, nadie les anunció. Dios había determinado esto como un plan eterno de redención. Salvar a un pueblo para sí mismo, el remanente santo de Dios. Lo que Pedro dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos nosotros. Entonces toda la historia bíblica apunta hacia el Calvario. Ahí está el mensaje de sabiduría de Dios. Ahí se revela su justicia, su amor, su sabiduría, su santidad. Por eso es que las Pascuas apuntan al Calvario. El ritual que se hacía en el tabernáculo, el sumo sacerdote, apunta al Calvario. Cada actitud que tenían los sacerdotes para presentarse delante de Dios apunta al Calvario. El arca apunta al Calvario. Las profecías mesiánicas apuntan al Calvario. Todo señala a Jesucristo. Por eso Él le dijo a los 2 discípulos de Emaús, cuando les mostraba y le abría las Escrituras, y le mostraba todo lo que de Él decía, empezando por Moisés, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, siguiendo por todos los profetas, anunciándole de lo que la Escritura de Él hablaba. La cruz. Por eso es que no te debes avergonzar del Evangelio. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Y Jesús dijo que el que se avergüenza de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré delante de los ángeles aquel día. Por eso es que hay una perfecta armonía de los atributos divinos. Dios revela todos sus atributos en la obra redentiva. Porque en la cruz vemos algo extraordinario. La santidad no destruye al pecador. La misericordia no cancela la justicia, sino que vemos nosotros que hay un plan para que no haya un dilema y una tensión, sino que en verdad podamos ver que Dios sabía lo que estaba haciendo. Qué lindo es saber confiar en alguien que sabe lo que hace. Eso nos trae seguridad. El amor no contradice la verdad. Y la gracia no compromete la rectitud. Todos los atributos de Dios, absolutamente todos, se encuentran en perfecta armonía. Incluso hasta en lo que se pierde. Porque si existe una condenación es para que Dios sea glorificado en su justicia, incluso en su ira santa. La cruz es la demostración perfecta, suprema, de la sabiduría infinita de Dios dada a conocer a los hombres caídos. Nosotros debemos contemplar la obra de la cruz. Por eso se llama teología de la cruz. Número 5, ¿vamos bien? La cruz también revela la soberanía de Dios. Es un atributo extraordinario. Quien no ha conocido la soberanía de Dios no ha conocido a Dios. Dios es soberano. Dios es el que hace y nadie detiene. Dios es soberano por sobre todas las cosas. Por eso es que el decreto de Dios es lo que Él planificó y lo estableció, lo decretó y lo escribió para que se cumplan las Escrituras. Jesús todo el tiempo dijo, deja que se cumplan las Escrituras. Porque es parte del decreto de Dios. Por eso es que los hombres creyeron estar actuando libremente cuando condenaron a Jesús. Y detrás de todo esto había un decreto eterno de Dios. No estaban haciendo ese acto improvisado. ¿Cómo actuó Pilato? No era improvisado, había un decreto. ¿Cómo actuó Herodes? No era improvisado, había un decreto. Cuando soltaron pidiendo a Barrabás, no era improvisado, había un decreto eterno. Cada acto
no era actuado libremente, sino que en Dios soberano. Por eso Pilato pensó que estaba tomando decisiones políticas. Por eso se lavó las manos. Los líderes judíos, ellos pensaron que estaban eliminando un problema cuando Pilato dijo, su sangre sea sobre ustedes. Dijo, sí, sea sobre nosotros su sangre y sobre la tercera y cuarta generación. Dice Flavio Josefo en su libro, un historiador contemporáneo, que no pasaron 40 años que no había lugar en Jerusalén donde poner una cruz para matar judíos. Se cumplió, que su sangre sea sobre nosotros. Los soldados romanos pensaron que ejecutaban a un criminal, pero era un plan de Dios. Por eso es que detrás de todo este cuadro histórico que nosotros vemos, que lo leemos en la Biblia, que lo vemos en película, todos estos acontecimientos estaban bien claros, bien marcados desde el propósito eterno de Dios y la voluntad decretiva de Dios. Por favor, vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Escuche lo que dice Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y mira lo que dice el 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Dios es el que planificó todo esto. A este entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis. Por eso se acuerdan cuando vino la turba para detenerlo a Jesús allí en Getsemaní y vino Judas también. ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo, el centurión. Y le dice, Jesús, guarda esa espada. Pedro, ¿acaso crees que yo no puedo hacer así? ¿Vienen legiones de ángeles a cuidarme? Deja que se cumplan las escrituras. Dios había determinado lo que iba a suceder. Jesús estaba en la cruz y le decían para tentarle, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y creeremos. ¿No iba a ser más impactante que él haga fa, fa y se baje y todo el mundo crea y diga, wow, él es el Señor? Pues él no estaba haciendo un espectáculo para la gente. Él estaba cumpliendo un propósito eterno del Padre, porque había soberanía de Dios en todo esto. Por eso es que nada ocurrió fuera del dominio divino, nada ocurrió. Hasta cada palabra, esas 7 palabras que Jesús dijo estando en la cruz, todas esas palabras son palabras escritas. Él era el Cordero y él era el sumo sacerdote que estaba entrando al lugar santísimo para ofrecer no sangre de macho cabrío, sino su propia sangre. Por eso es que cuando el sumo sacerdote por 1500 años sacrificaba a las 3 de la tarde el último cordero cortándole el cogote, levantaba el cuchillo todo bañado de sangre y entonces decía, tengo sed. Y él tomaba un trago de agua a las 3 de la tarde y decía, consumado es, y mataba al último cordero de la expiación y entonces decía, consumado es. ¿Qué hizo Jesús a las 3 de la tarde? Dijo, tengo sed. Y cuando él le dieron de esa esponja, él dijo, consumado es. Y entregó su espíritu. Él era el sumo sacerdote y él era el Cordero de Dios. Él se presentó una sola vez y para siempre en el lugar santísimo para ofrecer no sangre de un macho cabrío, sino su propia sangre para obtener eterna redención. La salvación, hermanos, pertenece a Dios. Por eso es que la cruz nos recuerda que la salvación es enteramente, de principio a fin, obra de Dios.
Dios quiso salvarte. Yo no quería salvarme, vos no querías salvarte, porque nosotros huíamos. Él nos salvó porque quiso salvarnos. El hombre no diseñó un plan de salvación, Dios sí lo diseñó. El hombre no aportó nunca una solución para su pecado, Dios sí la aportó. Dios quiso salvarte. El hombre nunca inició la reconciliación, levantaba el puño, pero Dios quiso reconciliarse con el hombre por medio de Jesucristo. Segunda de Corintios 5, 18. Y nos ha dado a nosotros el misterio de la reconciliación. Por eso es que todo proviene de Dios. Nunca dejes de darle gracias al Señor por haberte salvado. La redención es una obra soberana desde el principio hasta el fin, y por los siglos de los siglos adoraremos a nuestro Señor por habernos salvado. Por eso toda la gloria y toda la honra le pertenece solamente a Jesucristo. Último punto. La cruz revela la gracia de Dios. ¿Pueden ver que hay muchas cosas más detrás de una simple mirada de un hombre sufriendo? Desde la perspectiva de Dios, Dios revela en la cruz su misma gracia. Es una salvación inmerecida. Ninguno de nosotros podía presentarse con ningún argumento válido para decir yo merezco ser salvo. Dios es un Dios de gracia. La gracia significa recibir lo que no merecemos. Y nunca vas a disfrutar de la gracia hasta que no te des cuenta que no merecemos. Merecemos lo peor. Merecemos lo peor. Y nosotros sabemos lo que es justicia humana, justicia inmunda. Todos los días en las calles y en las plazas de todo el mundo hay gente diciendo justicia, justicia. ¿Han visto cómo se toma justicia por mano propia? Cuando agarran a algún ladrón, a algún delincuente, la gente se descarga la furia pegándole y que lo revienten, que lo maten. ¿Sí? ¿Qué opinan que diría Dios de todos nosotros? No merecemos nada. La gracia es recibir algo que no merecíamos. No merecíamos nada más que la condenación y estar bajo la ira de Dios. Pero Cristo recibió nuestra condenación para que nosotros recibiésemos la justificación que Cristo logró. Nosotros merecíamos el juicio, sin embargo, Él nos dio su perdón. Nosotros merecíamos la ira. Todo fue por gracia, absolutamente todo. Por eso, una gracia que produce el corazón de Dios y se aplica en el pecador para salvación, esa gracia produce una genuina adoración a Dios. No tenemos que andar rogándole a nadie que venga a adorar al Señor. Cuando se trata de manipular a la gente con atmósferas musicales y con emociones es porque no han entendido la gracia. La gracia me hace deudor por amor. Y que el que ha recibido la gracia nace la adoración genuina. Cuanto más comprendemos la cruz, más imposible es atribuirnos méritos a nosotros mismos. No es posible. La cruz destruye el orgullo humano. ¿Con qué me presentaré delante del Señor? Nadie podrá presentarse delante de Dios diciendo, yo contribuí con mi salvación. Con lo único que hemos contribuido es con nuestros pecados, inmundicias y iniquidades. Pero toda la gloria le pertenece al Señor. Por eso el creyente responde con gratitud, con humildad, con adoración a esta gracia. Concluimos con algunas aplicaciones prácticas para que podamos meditar en ella. Para el que es creyente, adore a Dios por su santidad. Él es santo, 3 veces santo. Y confía plenamente en la justicia lograda por Jesucristo que trajo satisfacción a Dios. Eso es necesario, porque Satanás va a seguir acusándonos. Pero cada vez que Satanás te acuse, nosotros le recordemos que Jesucristo nos ha justificado. Acuérdense en Romanos capítulo 8, 33 en adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Dios mismo justifica.
Descansa en el amor inmutable del Padre. Nunca va a cambiar, jamás va a dejar de amarte. Te ama con amor eterno. Así dice la palabra. Con amor eterno te he amado. Eterno. Te dio una vida eterna para que disfrutes del eterno amor que Él tiene para darte. No te puede dar una vida temporal para que recibas un amor eterno. No encaja, no entra. Si te ha dado amor eterno, entonces necesita una vida eterna para que disfrutes de Él. Amén. Por eso es que no perdemos la salvación. Porque su amor eterno quedaría inconcluso. Él te salvó eternamente para que Él pueda amarte eternamente. Qué belleza, qué bendición. Reconozca la soberanía de Dios en la salvación y sométase a Él. Viva agradecido por la gracia que ha recibido, que no merecíamos. Para la iglesia de Jesucristo, para los que ven esta clase y pertenecen a una iglesia local, nunca dejemos de predicar el evangelio de la cruz que exalta a Dios y no al hombre. El evangelio antropocéntrico pone al hombre en el medio para que reciba su milagro, reciba su prosperidad, reciba su éxito, y eso no es el evangelio. El evangelio de la cruz exalta a Dios y no al hombre. Enseñe la gravedad del pecado, nunca minimice lo que Dios no tolera. El pecado es pecado desde la P hasta la O. Proclame la suficiencia de Cristo para que esa persona pecadora encuentre en Cristo la redención. Centre toda la vida cristiana en el evangelio y nunca en el orgullo humano. Por eso es que para concluir, hermanos, este capítulo 2, la cruz desde la perspectiva del Padre, esa cruz es mucho más que un lugar donde Cristo sufrió y murió. Es mucho más. No se quede con esa imagen. Vea lo que la Biblia revela más todavía. El lugar donde Cristo reveló todas las perfecciones de Dios el Padre. Es el lugar donde Dios mismo reveló perfectamente quién es Él. Y allí es donde nosotros vemos que su santidad no puede tolerar el pecado. Su justicia siempre va a exigir castigo. Y como nosotros ya hemos sido justificados, no va a haber castigo de condenación para el verdadero cristiano. Su amor se expresa en la entrega de su Hijo. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Que nos ofrezcamos nosotros mismos como sacrificio agradable al Señor. No te retengas, date, derramate al Señor. Derramate al Señor. Cuando el Señor me llamó hace ya unos años atrás, yo no entendía que el Señor iba a cambiar totalmente mi vida. Porque es como dejamos de existir ya y entramos a un plano de depender totalmente del Señor. Derrámese, ofrézcase en sacrificio. Tu vida de joven depende de esa obediencia, si me entrego. Y no se dan cuenta de lo que Dios puede hacer. Porque Dios no improvisa, Dios tiene planificado todas las cosas. Por eso es que hay sabiduría de Dios diseñada en la redención y entonces nos gocemos de que nada sale fuera de su control. Todo está perfecto. Y esa soberanía la reveló Dios que gobierna toda la historia, de principio a fin. Por eso es que su gracia nos salva a nosotros, pecadores indignos. Y su perfección nos lleva a nosotros a vivir esa nueva vida, porque desde la perspectiva del Padre, cuando contemplamos esa cruz, hermanos, comprendemos que la salvación no nace en el corazón del hombre, sino en el corazón de un Dios eterno, un Padre amoroso. Ese Calvario es la proclamación más gloriosa que Dios ha expresado para mostrar su justicia y para justificar al pecador que pone su fe en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Tenía un buen tiempo, Daniel, ¿no? Te damos gracias, Padre Celestial, por darnos tan hermosa enseñanza a través desde tu perspectiva, Padre. A veces nos quedamos con nuestra mirada, pero desde tu mirada, Señor, es tan amplio. Es como que yo quiera subirme al techo de mi casa y mirar
y sacar una conclusión. No es lo mismo que subirme a un rascacielos y mirar desde más arriba. El panorama cambia totalmente, la misma geografía, pero cambia porque puedo mirar mucho más allá que desde el llano. Gracias porque las alturas nos hace andar, Señor. Gracias porque elevas nuestra vida a un plano de la espiritualidad real, bíblica, santa, divina que es tuya, Señor. Y no una construida como la Torre de Babel. Llegamos hasta donde nuestra intención puede. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Bendecimos esta tarde a los hermanos y a todos los que están presentes en el nombre de Jesús. Amén. Preguntas, comentarios.